Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con este segundo contenido de la semana, que es concerniente a la molalidad. En la clase pasada estuvimos desarrollando lo que es el tema de la molaridad, que son palabras bastante similares. Sin embargo, veremos de que cada uno tiene su propia naturaleza. Sin embargo, en otras palabras, podemos decir de que son la cara de una misma moneda, pero cada cara, por decirlo de otra forma, la molaridad y la molalidad miden aspectos diferentes de esa misma cara. Y en ese sentido, cuando hablamos de lo que es la molalidad, para iniciar, vamos a estar haciendo mención siempre a unidades de medida referentes a medir principalmente concentración de sustancia con base a moles. Y como vimos en la clase pasada, un mol tenía una cierta equivalencia. Si me recuerdan y hacemos una retroalimentación, ¿qué es lo que nos permitía y nos permite medir un mol? Según lo que vimos en la clase pasada. Sustancias. Muy bien. Levantaron la mano, pueden habilitar su micrófono. Aparte de sustancia, ¿qué otros aspectos podemos medir con un mol? Hablábamos de que tenía una equivalencia y que surgió a partir de un número, el número de Avogadro, y que tenía cierto valor en exponentes y que ese valor representaba el contenido de la sustancia, pero a nivel microscópico. ¿Sí? ¿Puede habilitar su micrófono? Eran las partes por millón, profe, ¿o no? Muy bien, tiene mucha relación con las partes por millón, pero en especial hablábamos de que el mol nos permitía medir cantidad de partículas elementales que pueden existir o hay dentro de una solución de un soluto. Y precisamente hablando de los moles, este término de molalidad se diferencia a la molaridad en el aspecto en el cual la conversión y el proceso para poder encontrar esta unidad de medida va a ser con base a las masas. En la clase pasada, en el tema de la molaridad, estuvimos abordando la concentración, pero la división entre moles de soluto entre litros de solución. Acá vamos a estar trabajando directamente con la masa del solvente directamente. Y con base a esa relación entre moles y masa del solvente, surge lo que es la masa molal, la cual es una unidad de medida que nos permite medir la concentración de una disolución. En otras palabras, cuánta cantidad de soluto tenemos en razón de la masa del disolvente o en otras palabras, el solvente químico. Y a partir de ello podemos ver algunas diferencias notorias en cuanto a la fórmula. Tenemos la molalidad que se representa con una letra M minúscula. Vemos su equivalencia y así también en cuanto a su fórmula, que vendrá dada y será igual a moles de soluto divididos entre lo que es el contenido del masa del disolvente. Y esa relación entre moles y masa de disolvente nos dará la masa molal. Así también, aparte de estos aspectos sobre la molalidad, acá en esta imagen vamos a ver claramente cuál es la diferencia entre la molaridad y la molalidad. Veamos lo que es el primer proceso. ¿Qué sucede en ese proceso químico? Como vemos claramente, se está en un proceso de reacción química en el cual se añade dentro del matraz, que es este recipiente, lo que es H2O, que como todos sabemos es la fórmula química del agua, y así también se añade lo que es un mol de glucosa. La glucosa es un azúcar de la familia de lo que es dentro de los azúcares, sacarosa, fructosa, pero la glucosa es la más concentrada de todas en cuanto a carbonos. ¿Y qué sucede con este mol de glucosa? Si vemos entre paréntesis tiene su medida.
que son 180 gramos. Añadimos lo que es la glucosa en el matraz, así como también el litro de H2O agua. ¿Y qué sucede? ¿Hay una reacción química de combinación? Sí, pero vemos claramente de que lo que vamos a medir en este proceso químico y en sí, en la solución, va a ser la masa molar. ¿Por qué vamos a medir la masa molar? Porque estamos combinando lo que son litros de solvente, que es el H2O, con lo que es los gramos del soluto. Y esa relación nos dará como resultado masa molar, para hacer la distinción. Ahora vayamos al otro término, al otro componente, que es la masa molar, que es el que estamos abordando en esta clase. Y para en el caso de la masa molar, también tenemos el mismo problema, pero acá ya hay unidades diferentes. Si vemos claramente, tenemos el matraz, y en el matraz lo que vamos a emplear ahora como medida para realizar el cálculo de la masa va a ser kilogramos de H2O. Pues se pueden preguntar, pero ¿cómo es esa conversión de litros de lo que es el solvente a kilogramos? Un litro equivale directamente a 1 kilogramo. Eso es lo que pesa un litro de agua. ¿Y qué sucede en ese proceso? Se hace la medición en la balanza, vemos claramente, y en el peso de 1 kilogramo es el litro de agua. Lo añadimos en el matraz. ¿Y qué sucede en el matraz? Vamos a agregar lo que son los gramos de glucosa. Y como estamos combinando lo que son gramos, que es una unidad de medida de masa, con el kilogramo de H2O, que también es una medida de masa, vamos a tener como resultante en el interior del matraz un cálculo referente a la masa molar. Y esa es claramente la diferencia. Cuando combinamos y tomamos en consideración las masas, vamos a estar trabajando directamente con la molaridad. Sin embargo, si estamos trabajando con el caso en el cual disolvemos lo que es un soluto en cuanto a sus moles en litros de solución, ahí ya estaremos hablando de la molaridad. Y esa es claramente la distinción. Vemos que prácticamente implican el mismo proceso, el mismo procedimiento, como les mencionaba, que son las caras de una misma moneda. Sin embargo, cada cara va a medir aspectos diferentes del mismo proceso, y en ese sentido, la relación será con base a los gramos en cuanto a los moles de soluto. Pero el cambio vendrá en la masa y en los litros de solución para el caso de la molaridad, y para el caso de la molaridad, los kilogramos de disolución. Y así podemos hacer la distinción entre esos dos términos y lo que nos permiten medir directamente. Ahora vayamos a este recuadro a leer un poco más sobre la molaridad. La molaridad, como les mencionaba, es una relación diferente entre los moles de soluto con el disolvente. Y en ese sentido, la molaridad se representa con la M minúscula, y también podemos decir otros aspectos que son bastante importantes dentro de este concepto, ya que en el caso de la molaridad se utiliza en la química analítica. En otro sentido, permite comprender aspectos que no logra comprender aún lo que es la molaridad. Por eso surgió este concepto de la molaridad. Y asimismo, dentro de un proceso de combinación y reacción química, podemos decir de que los valores del soluto con respecto a la masa del disolvente pueden variar. Pero, como les mencionaba, la fórmula nos va a permitir hacer el cálculo directamente de la masa molar, y asimismo también poder comprender otros componentes dentro del proceso químico. Acá en esta imagen vemos claramente lo que es la distinción entre la masa molar y la masa molar. Veamos en el caso del primer recipiente, donde está lo que es la sal sin disolver. ¿Qué sucede en ese proceso químico? Vemos claramente de que hay una concentración en el fondo de lo que es el contenido del soluto, que es la sal. Esto es la representación donde le estoy señalando con el puntero de la sal sin disolver. ¿Y qué cálculo vamos a hacer en este primer caso? Vamos a calcular masa molar.
¿Por qué vamos a calcular masa molar? Porque vamos a determinar lo que son las concentraciones de los moles de soluto de la sal ya a nivel de litros de solución, porque los estamos tratando de combinar con agua. Sin embargo, la masa molar ya nos permite comprender ya la distribución de la masa. Tenemos acá ya sal disuelta y vemos claramente de que hay una relación ya no entre moles de soluto y litros de solución, sino entre los moles de soluto con la masa del disolvente, ya que cada una de las sustancias tiene masa, tiene peso, y en esa relación vamos a poder determinar cuál va a ser el valor de la molaridad. Y prácticamente esa sería la diferencia para concentraciones en las cuales no hay una disolución, vamos a emplear la molaridad, y en el caso de concentraciones disueltas del soluto dentro de la masa del disolvente, vamos a emplear la molaridad. Esa es claramente la distinción para no confundirlos y asimismo también aplicar la fórmula correspondiente. Otro aspecto que también podemos mencionar de la molaridad es que nos permite comprender aspectos dentro de la química analítica bastante precisos, como la presión en el interior del recipiente, también aspectos de temperatura, cambios en cuanto a la sustancia, pero cabe aclarar también de que la molaridad depende mucho de la temperatura y la presión en la cual ocurra el proceso de combinación química. En otras palabras, nos permite y podemos medir usando lo que es el valor de la masa molar, cantidades de presión precisas en el interior del recipiente en el cual realizamos el proceso químico. Y esa es una de las ventajas que nos proporciona lo que es la molaridad con respecto a lo que podemos medir con la molaridad. Vamos a pasar ahora a la ejemplificación. Voy a pedir a un voluntario que me haga el favor de leer el problema para pasar a su resolución. Muy bien, puede habilitar su micrófono. Se disuelven 30 gramos de nitrato de potasio en 500 gramos de agua. ¿Cuál es la concentración molar de esta solución? Muchas gracias. Si vemos el planteamiento del problema, es diferente a lo que estuvimos abordando en la molaridad, porque acá aparecen gramos y gramos. Claramente vemos la aparición de esas unidades de medida y asimismo siempre hay presente lo que es un solvente y también un soluto. Y en ese sentido, en el caso del problema, ¿cuál consideran que será el solvente y cuál será el soluto? Analizando el problema, ¿cuál consideran que será el solvente y cuál será el soluto? Tenemos 30 gramos de nitrato de potasio, KNO3 y 500 gramos de agua. ¿Cuál consideran que será el soluto y cuál será el solvente? Muy bien, Basilio, puede habilitar su micrófono. El solvente serían los 500 gramos de agua y el soluto los 30 gramos de nitrato de potasio. Muy bien, excelente. Señalización, tenemos que el soluto serán los 30 gramos de nitrato de potasio, que su fórmula química es KNO3, y tenemos lo que es el solvente, que son los 500 gramos de agua. Claramente tenemos la distinción entre el disolvente y el soluto. Ahora bien, como nos está pidiendo que midamos lo que es la concentración molar de la solución, que va a venir dada de la combinación con el agua, y asimismo al disolver lo que son los 30 gramos de nitrato de potasio, vamos a pasar a la resolución del ejercicio. Y como primer paso, como es común con el ejercicios anteriores que estuvimos abordando de la molaridad, vamos a encontrar lo que es la masa molar o la masa molecular, en otras palabras. Y para poder hacerlo, vamos a utilizar lo que es la tabla periódica y descomponer la fórmula química del soluto en sus elementos periódicos.
Y como tratamos de nitrato de potasio como soluto, descomponemos la fórmula. La K, que es potasio, la N, que es nitrógeno, y la O, que es oxígeno. Y empezamos a determinar los gramos mol de cada uno de los elementos periódicos. Empecemos con AK, que es de potasio. Vamos a la tabla periódica, buscamos lo que es su masa atómica y nos dará el resultante de que es de 39 UMA. Y ese 39 UMA equivale directamente a gramos mol. Por tanto, tomamos como 39 gramos mol el valor de la masa molecular del potasio. Ahora hacemos lo mismo con el nitrógeno. Vamos a la tabla periódica, buscamos el nitrógeno y buscamos la masa atómica. Y vamos a encontrar de que tiene un valor de 14 UMA. ¿Qué significa eso? De que también va a valer 14 gramos sobre mol. Ponemos el dato, luego vamos con el oxígeno, el cual tiene un valor de masa atómica de 16 UMA o 15.99, se aproxima a 16, y ese valor equivale directamente a gramos sobre mol. Pero si vemos acá, en el caso del oxígeno, hay una variante, porque aparece este por 3. ¿Pero por qué? Vamos a multiplicar por 3 el 16 gramos mol, porque en el caso del oxígeno, si vemos en la fórmula química que es KNO3 del nitrato de potasio, aparece ese 3 contiguo al oxígeno. ¿Y qué nos está indicando ese 3? De que tenemos 3 átomos de oxígeno contenidos en la fórmula química. Por tanto, tenemos que triplicar el valor del oxígeno para tener el valor real dentro de la fórmula química de los gramos sobre mol. Y para hacerlo, vamos a multiplicar el 16 gramos mol por 3 y nos resultará 48 gramos mol, que va a ser la masa molecular del oxígeno. Ahora que tenemos la masa de todos los valores, sumamos los 39 gramos mol del potasio, más los 14 gramos mol del nitrógeno, más los 48 gramos mol del oxígeno, y nos resultará de que la masa molar de esta fórmula química del soluto es de 101 gramos sobre mol. Este paso es bastante importante y necesario de realizar, ya que en el segundo paso vamos a emplear este dato de la masa molecular para encontrar los moles de soluto. Ahora vayamos al siguiente paso. En el siguiente paso vamos a aplicar una fórmula bastante similar a la que estuvimos abordando en los ejercicios de molaridad, ya que acá va a implicar calcular siempre N, pero con base a otros valores. Veamos la fórmula que nos dice. Bueno, en este segundo paso, para poder encontrar los moles de soluto, vamos a utilizar las masas directamente, tanto la masa del soluto con lo que es la masa molecular de toda la fórmula química del soluto. ¿Cómo lo vamos a hacer? La fórmula nos dice de que N, que representa los moles de soluto, va a ser igual a M, que es la M minúscula, que representa la masa del soluto, divididos entre la M mayúscula, que significa la masa molecular de la fórmula química del soluto, que es de 101 gramos mol. Hacemos el proceso de sustitución y dividimos los 30 gramos de soluto del nitrato de potasio entre los 101 gramos mol de la fórmula química que encontramos en el primer paso, cuánto es su masa molecular o masa molar, y hacemos la operación y nos resultará de que los moles de soluto que están contenidos en los 30 gramos de nitrato de potasio son de 0.30 gramos sobre mol. Ahora que ya tenemos en el segundo paso los moles de soluto, vamos a pasar a encontrar cuál es el valor de la concentración de la solución en cuanto a la molaridad. Pasamos al siguiente paso. El tercer paso y la fórmula de la molaridad se asemejan mucho a la fórmula de la molaridad, pero en este sentido, para poder encontrar la molaridad que se representa por medio de esta letra M minúscula, va a ser igual a los moles de soluto divididos entre los kilogramos del solvente. Si vimos en el ejercicio, teníamos como valor de masa del solvente 500 gramos y los 500 gramos los vamos a pasar
a kilogramos a través de un proceso de conversión y únicamente dividimos 500 gramos entre 1000 gramos. Siempre será de esa forma ese proceso de conversión y vamos a obtener los kilogramos. Y hacemos la sustitución. ¿Cuánto es el valor de los moles de soluto? Que encontramos en el segundo paso, 0.30 mol. Y eso lo vamos a dividir entre lo que es el valor de la masa del solvente, que es de 0.5 kilogramos. ¿De dónde surgió el 0.5 kilogramos? De dividir los 500 gramos, que es el valor de la masa del solvente, entre 1000 gramos. Y siempre será de esa manera. Siempre vamos a dividir entre 1000 gramos los gramos que tengamos de un solvente. Luego que ya tenemos sustituido, dividimos. Y nos resultará de que la concentración molar de la solución es de 0.6 mol sobre kilogramo o 0.6 m, que es otra forma de expresar lo que es la concentración molar. Y hasta acá llega el procedimiento del ejercicio, hasta que encontramos ya propiamente el valor de la concentración molar. ¿Alguna pregunta referente a los 3 pasos para encontrar la concentración molar? ¿Alguna pregunta referente a los procedimientos? A la fórmula de molalidad, a calcular lo que es la masa molar, luego calcular N, cantidad de moles de soluto, hasta llegar a la resolución del problema encontrando la concentración molar. Buen día, profesor. Bueno, Tengo una pregunta acerca de cómo sacar el 0.5. Sería dividir 500 gramos entre ¿cuánto me dijo? Disculpe. Entre 1000 gramos. Esa es la tasa de conversión. Siempre será de esa forma. Siempre sería los 1000 gramos. Sí, siempre vamos a dividir los 1000 gramos y tomando en consideración siempre como dividiendo lo que es el valor de concentración en gramos del solvente. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta referente al ejercicio? Únicamente, Profe, dígame. tengo una duda. ¿Sí me podría volver a explicar cómo calcular la masa? Muy bien, en este momento procedemos. El cálculo de la masa molar es el primer procedimiento o el primer paso. Para poder calcular el primer paso de la masa molar, únicamente vamos a tomar el valor de los UMA que se encuentra en la tabla periódica. Si vamos a la tabla periódica y buscamos la K, que es potasio, aparece el símbolo, aparece el nombre del elemento y en la parte superior izquierda aparece un número en decimales. Está un número entero, punto decimal. Y ese número va a corresponder a lo que es la masa atómica del elemento. Y ya hay una conversión directa o un valor directamente proporcional entre los UMA con los gramos mol. En otras palabras, si el peso atómico, en este caso del potasio, que es de 39 UMA, esos 39 UMA van a equivaler directamente a 39 gramos sobre mol. En otras palabras, solo vamos a tomar el número del peso atómico de la tabla periódica y trasladarla acá al primer paso. Hacemos lo que es con el potasio ese procedimiento y nos resultará de que su valor en gramos mol es 39 gramos mol. Luego vamos al nitrógeno, buscamos en la tabla periódica el elemento, vemos de que tiene un valor de peso atómico de 14 UMA y estos 14 UMA significan de que equivalen directamente a 14 gramos sobre mol. Hacemos el mismo procedimiento con el oxígeno y tiene un valor de 15.99, se aproxima a 16 gramos mol, ya que los UMA equivalen a gramos mol, pero acá habrá una diferencia con respecto a los otros elementos. ¿Por qué? Porque la fórmula química del nitrato de potasio, que es NO3, representa lo que es la cantidad de oxígenos que tenemos. Y como tenemos 3 oxígenos, debemos de encontrar cuál es el valor total de esos 3 oxígenos, ya que con esos 3 oxígenos vamos a trabajar al momento de sumar. Y para hacerlo, vamos a multiplicar el 16 gramos mol por 3. Lo triplicamos y nos resultará de que el oxígeno equivale al valor de al 48 gramos sobre mol, y ese valor de 48 gramos sobre mol
lo vamos a sumar con los otros valores que encontramos de gramos sobre mol, con 14 gramos sobre mol de nitrógeno y con los 39 gramos sobre mol de el potasio. Y al final nos resultará un valor de 101 gramos sobre mol, que va a ser la masa molar, en este caso de la fórmula química del soluto. Y con eso vamos a trabajar luego el segundo paso, que nos va a permitir encontrar ya la concentración molar. Ok, profe, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, mire, acerca de eso, como en eso no tenemos que hacer en la masa, ¿verdad? Como usted dijo, si en un dado caso la masa de alguno de estos sería, por ejemplo, 13.5, haríamos la aproximación. Si en dado caso es 13.5, solo tomamos el número entero, 3. Entonces no hacemos aproximaciones. Si pasa de 0.5, por ejemplo, si fuese 13.6, aproximamos a 14. Pero si está en el rango de 13.1 a 0.5, tomamos únicamente el valor entero. Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien. Como les mencionaba, en la tabla periódica aparece lo que es el valor de los UMA, y ese valor, por lo general, suele encontrarse con decimales, unos 5 decimales después del punto. Pero es de tomar en cuenta las aproximaciones. Si está por arriba de 0.5, aproximamos. Como les mencionaba en el caso del oxígeno, que el valor del oxígeno es de 15.99. Como está próximo al consiguiente número, aproximamos a 16 gramos. Pero si no está por arriba de 0.5, lo dejamos en cuanto a la cifra en su expresión entera, para trabajar de esa forma, ya que en el caso de la masa molar no se emplean decimales. Se trata de emplear una cantidad entera para que haya una mejor precisión en el resultado. ¿Alguna otra consulta, pregunta referente a este tema de la molalidad? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Tendríamos que enviarle la clase, los apuntes. Muy bien, gracias por la pregunta. Sí, sería de enviar lo que es el contenido de la clase de este día sobre la molalidad, ya que con este contenido prácticamente ya casi abordamos lo que es esta unidad de trabajo de soluciones químicas. Faltaría un contenido más que es sobre la normalidad, y sí me enviarían en este caso la clase en el transcurso del día, rotulado con su nombre las fotografías, y sobre todo tomar en cuenta dentro de la clase el ejemplo, ya que es material de estudio, como les recalco, en cada contenido de la clase que abordamos para las consiguientes evaluaciones. Estos contenidos que hemos abordado de la molaridad y la molalidad serán material para la evaluación de examen, posiblemente, dependiendo de la modalidad en la cual trabajemos lo que es el formato de examen. Estos dos contenidos van a ir para ello, ya que las unidades de concentración ya las desarrollamos en lo que es en la guía integradora de esta semana, para que tomemos muy en consideración ese aspecto. Si en dado caso tienen algún inconveniente con su cuaderno, pueden ir archivando las presentaciones en una carpeta, para que de esa manera tengan al alcance lo que son los contenidos vistos en la clase, para que al momento de alguna evaluación tengamos a la mano lo que son esos materiales de estudio. ¿Alguna otra pregunta referente al ejercicio, al contenido del tema o sobre la actividad integradora? Profe, yo tengo una duda sobre los exámenes. ¿Cuándo comenzarían? Muy bien, excelente pregunta. La semana que viene es de nivelación. La semana de examen sería hasta la siguiente semana, la tercera semana de julio, si no me equivoco. Sí, puede habilitar su micrófono. ¿Quién levantó la mano? Profe, yo tengo una pregunta, pero es sobre la actividad que estuvimos haciendo esta semana. Sí. Estuve investigando algo y quería saber si usted me lo podía aclarar. Porque cuando hay una pregunta que dice que si es
disolución o solución. Estaba leyendo que hay personas que dicen que eso es lo mismo o que solo les cambia un cierto proceso. En el caso de los términos solución y disolución, son diferentes. En el caso de la solución, como hemos visto, es cuando las dos sustancias se combinan y producen una nueva sustancia. Ahí vamos a tratar de una solución. Así como cuando hacemos una azucarada. El azúcar, parte del azúcar, si no añadimos más soluto del que necesitamos, logra disolverse y por tanto genera una nueva sustancia. Pero en el caso de la disolución, hay dos formas o dos tipos de disolución. Una es en la cual un material sólido, como lo puede ser un cubo de hielo, se empieza a derretir y a lo que es a disolverse dentro de una sustancia líquida, que puede ser que un vaso con agua, para poner el ejemplo. Pero la otra forma de disolución ocurre cuando se da la interacción entre dos sustancias que se repelen. Y cuando se repelen, eso significa de que una es ácida y la otra es básica. Y como todos sabemos, las gaseosas, las bebidas carbonatadas son ácidas, mientras la leche es base. Allí es de hacer el análisis dentro de cuál campo estaría, si es solución o disolución. Profe, acerca de los exámenes, Bien. ¿serían en el aula virtual o en Eh, grupo otra vez? Aún no se ha definido en cuanto a la modalidad, pero al conocer cómo se va a trabajar, yo les voy a informar al respecto. Si es en grupo, vamos a trabajar alguna dinámica diferente. De igual manera, en los consiguientes temas de trabajo, acá en Zoom, vamos a tratar de cambiar un poco la metodología. Vamos a tratar de introducir un debate virtual acá vía Zoom, para tratar de cambiar la estrategia, así también hacer más participativo el proceso. Pero en cuanto a los exámenes, se les va a informar tan pronto se llega al acuerdo con coordinación para trabajar esa parte. Ok, Si tiene alguna otra pregunta referente al tema, a la guía integradora, si está todo claro, me confirman por favor en el chat, ya que hasta este punto vamos a llegar con el desarrollo de este contenido de clase referente a la molalidad. Y como les mencionaba, el punto central y focal para hacer la distinción entre la molaridad y la molalidad es la fórmula. No nos vayamos a confundir en cuanto a la fórmula, ya que, como les menciono, estos contenidos son para evaluación. Si vemos de que dentro del ejercicio y el planteamiento del problema nos aparecen gramos y gramos, hacemos la conexión directamente con la molalidad. Sin embargo, si en dado caso ocurre lo contrario, aparecen lo que son gramos y litros, allí vamos a hacer directamente la conexión de que estamos tratando de molaridad, ya que son términos bastante parecidos en cuanto a la molaridad y molaridad, para que tengamos muy en cuenta esos aspectos. Asimismo, solo para hacer la aclaración en cuanto a la guía integradora, que es un error un poco recurrente que he visto en cuanto a la parte de verdadero y falso, hay que leer bien la diferencia entre punto de fusión y ebullición, ya que hay un literal dentro de la tabla de verdadero y falso donde se manifiesta un problema de ese tipo. Hagamos bien la distinción, solo para darles un comodín para que revisemos bien esa parte según han entregado la guía integradora, para que no repitamos ese mismo inconveniente, ya que ha habido mucha confusión en cuanto al punto de fusión y al punto de ebullición, y también en cuanto a solución y disolución, para que hagamos la distinción y planteemos de forma correcta la cuestión. Muy bien, profe, muchas gracias. Sí, dígame. para terminar, usted podría mandar la presentación al grupo. Sí, se la voy a facilitar en el grupo de WhatsApp para que trabajemos la clase y en el transcurso del día me hacen llegar la captura de los apuntes. Muy bien, vamos a llegar entonces hasta este punto.
Muchas gracias por su asistencia. Se toma muy en consideración cada una de sus asistencias a las sesiones en clase. Y de igual forma, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, aporte, para seguir mejorando el proceso, pueden llegarlo a los diferentes canales, sea vía grupo de WhatsApp o de forma privada, para seguir avanzando en este proceso. Así que llegamos hasta este punto. Que tengan un buen día, un excelente fin de semana, que puedan descansar mucho y muchas bendiciones para su familia y nos vemos hasta una próxima sesión. Feliz día, cuídense mucho. Gracias, Gracias, profe. Adiós. Feliz día.